Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Este es un video sobre células. La célula que estamos viendo, para empezar, es una célula procariota. ¿Sí? Lo que vemos abajo en las imágenes son distintos tipos de bacterias. Recuerden que las bacterias son las únicas que tienen células que son procariotas. ¿Sí? Lo que muestra la imagen es eso, es una bacteria procariota, cómo sería su forma si uno la viera al microscopio y cómo se ven en sus diferentes variedades. Una célula procariota, ¿sí? Para empezar, no tiene organelas, ¿sí? Tiene diferentes estructuras que cumplen diferentes funciones, pero no tienen organelas específicas. Tienen estos hilos que son como colitas, que se llama flagelo, que le permiten el movimiento, ¿sí? Le permiten a la célula poder desplazarse, ¿sí? Como verán, tienen una membrana plasmática, ¿sí? Que lo rodea. La membrana sirve para diferenciar el interior de la célula del exterior de la célula, ¿sí? Lo que hace es como si fueran las paredes del aula, ¿sí? Lo que hace es delimitar a la célula. Le da una diferencia entre su interior y su exterior. Tiene un citoplasma, ¿sí? El citoplasma se encuentra por adentro de la membrana y es el lugar donde vamos a encontrar al ADN que le da todas las características, ¿sí? Y a estas estructuras, estos puntitos chiquititos que se llaman ribosomas. Los ribosomas contienen ADN y ayudan en la multiplicación del ADN para que la célula se pueda reproducir, ¿sí? No solo tiene la membrana plasmática que lo protege, sino que también va a tener la pared celular, que es una pared rígida, muy rígida, que se encuentra por dentro de la membrana, ¿sí? Que lo que hace es darle protección a la célula para que nada pueda ingresar acá adentro, ¿sí? Justamente esa es la función que tiene, igual que la cápsula. ¿Ven que acá dice nucleoide? Bueno, decir nucleoide y ADN es lo mismo. Yo prefiero que lo llamemos ADN, ¿sí? Y como verán, el ADN se encuentra libre en el citoplasma. No hay nada que lo proteja. En realidad lo protege la membrana, la pared y la cápsula, ¿sí? Todos estos pelitos que encontramos alrededor se llaman fiambrias, ¿sí? Las fiambres lo que hacen es permitirles comunicación. Se pueden llamar fiambras o pilis, ¿sí? Es lo mismo. No son pelos ni espinas, sino que son estructuras rígidas que lo que le van a permitir es la comunicación con otras células. Piensen que ellos no tienen boca, no pueden decir hola, ¿cómo estás? Entonces, para poder comunicarse con otras células, envían parte de su ADN, ¿sí? A través de estos pilis hacia otras células, ¿sí? Así nos enferman también. Una vez que una bacteria entra en nuestro cuerpo, a través de los pilis deja parte de su ADN en nuestro cuerpo y eso genera una enfermedad, ¿sí? Entonces el médico nos da un antibiótico que destruya esta bacteria, ¿sí? Pero la manera de poder comunicarse es a través de los pilis. Entonces tiene pilis, el flagelo que le permite movimiento, la membrana plasmática que delimita el interior del exterior, la pared celular y la cápsula como protección. Y sobre el citoplasma, que es todo este espacio celeste que vemos, todo este espacio se llama citoplasma, vamos a encontrar al ADN disperso, suelto en el citoplasma. Ahora, ¿qué pasa con las células que son eucariotas? ¿Sí? Vamos a buscar células que sean eucariotas. Por ejemplo, esta es una célula eucariota vegetal, ¿sí? Si la viésemos en un microscopio, la veríamos de esta forma. En un dibujo tiene esta apariencia. A simple vista se ve la diferencia con la célula procariota, ¿sí?
Para empezar, también va a tener una membrana plasmática. ¿Sí? La membrana plasmática le va a servir como protección. Y da la casualidad que estas células eucariotas vegetales también tienen una pared celular, que es esta que está en el interior, que le van a servir de protección. Entonces tiene la membrana, que divide el exterior del interior, más la pared celular, que le da protección, la hace más rígida, hace que sea más dura. ¿Sí? Además, tiene toda esta estructura que vamos a llamar núcleo. Y dentro del núcleo recién vamos a encontrar al ADN. A diferencia de la célula procariota, que encontrábamos el ADN suelto en el citoplasma. ¿Sí? El citoplasma, en el caso de esta célula, se encuentra, es todo este lugar donde estamos viendo a las organelas. Todo esto son organelas y los encontramos en el citoplasma. Cuando vimos a la célula procariota tenía en su citoplasma el ADN. El ADN en las células eucariotas se encuentra adentro del núcleo celular. ¿Sí? El núcleo va a proteger al ADN. ¿Por qué? Porque el ADN no va a poder salir del núcleo. El núcleo lo protege de manera tal que el ADN no pueda salir de acá adentro. Al lado del del núcleo, lo primero que encontramos es el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Que si se dan cuenta, si se acercan, ven que tienen unos puntitos. Esos puntitos que tiene el retículo endoplasmático rugoso se llaman ribosomas, por eso es rugoso, viene de ribosomas, ¿sí? El retículo endoplasmático rugoso lo que hace es fabricar ribosomas. Y gracias a estos ribosomas puede generar proteínas que nosotros vamos a utilizar para los músculos, para los órganos, para el pelo, para las manos, etc. En este caso estamos viendo una célula vegetal, por lo tanto le servirá a las plantas, pero van a ver que en la célula eucariota animal también tiene el retículo endoplasmático rugoso y nos permitiría generar proteínas para lo que acabo de decir. Al lado del retículo endoplasmático rugoso vamos a encontrar el retículo endoplasmático liso, ¿sí? El liso no tiene esos puntitos, ¿sí? No tienen esos puntitos. Y la función que tiene el retículo endoplasmático liso es la de generar lípidos, ¿sí? Los lípidos son las grasas, pero son grasas que son buenas, no son grasas que nos engorden, son grasas buenas, ¿sí? Que nuestro cuerpo necesita. O que en el caso de una planta necesita para, por ejemplo, tener abrigo, ¿sí? Para no morir en pleno invierno. Esta estructura enorme que vemos acá se llama vacuola, ¿sí? Las vacuolas contienen agua y almidón. En el caso de la célula eucariota vegetal es enorme, es muchísimo más grande que la eucariota animal, ¿sí? Luego vamos a encontrar a las mitocondrias. Las mitocondrias, tanto en la animal como en la vegetal, tienen una función muy importante, que es la de producir energía que nosotros vamos a llamar ATP, ¿sí? Cada vez que respiramos, el oxígeno que entra a las células va a parar a las mitocondrias, ¿sí? Y las mitocondrias lo que hacen es transformar ese oxígeno en energía para que la célula funcione. En este caso, que es una célula vegetal, seguramente la encontremos en las plantas, va a permitir que la planta haga fotosíntesis, va a permitir que la planta respire, que crezca, que se mantenga, que se mueva, etc. Todo gracias a estas estructuras que liberan energía. Estos verdes que encontramos acá son muy importantes porque se llaman cloroplastos. Los cloroplastos los encontramos únicamente en la célula vegetal, no existen en la célula animal, ¿sí? Y esto que tiene adentro de color verde se llama clorofila, ¿sí? Que es un pigmento verde que le da el color verde a la planta. Los cloroplastos van a servir porque adentro del cloroplasto la planta puede realizar fotosíntesis, o sea, puede transformar su alimento, ¿sí?
Nosotros los animales no tenemos cloroplastos porque nosotros no hacemos fotosíntesis, nosotros comemos, por lo tanto vamos a necesitar otra clase de estructura. Pero en el caso de las plantas, al realizar fotosíntesis necesitan una organela que realice esta actividad. ¿Quién va a ser la que realice esta actividad? Bueno, los cloroplastos, ¿sí? Fundamentales en una célula vegetal. Y es la principal diferencia con la célula eucariota animal, que el animal no tiene cloroplastos, mientras que la vegetal sí tiene cloroplastos. Y luego tenemos el complejo de Golgi, que son como un montón de tubos, ¿sí?, que se comunican entre sí, a donde va a llegar toda la información de la célula: oxígeno, dióxido de carbono, desechos, todo va a llegar al complejo de Golgi. Y el complejo de Golgi lo que va a hacer es repartirlo a través de la célula. Si es desecho, va a ir a la membrana plasmática para que la membrana plasmática lo elimine para afuera. Si es oxígeno, se lo va a dar a las mitocondrias para que realicen energía. Si son nutrientes, se los va a dar a los cloroplastos para que puedan realizar la fotosíntesis, ¿sí? Si son grasas, se lo va a dar a los lípidos, al retículo endoplasmático liso para que pueda fabricar lípidos. Si es agua, lo va a tomar la vacuola. Esa es la función que tiene el complejo de Golgi, que se llama complejo de Golgi porque Golgi fue la persona que lo descubrió, fue uno de los primeros en verlo en el microscopio. Entonces, la célula eucariota animal tiene exactamente lo mismo, salvo que no tiene cloroplastos que sirvan para la fotosíntesis, ¿sí? Tienen lisosomas, que los lisosomas van a servir como alimento, digamos, no como alimento, sino que van a servir para poder recibir los nutrientes de lo que nosotros comamos, ¿sí?, y poder transformarlo en energía. Después es una célula completamente parecida. Vamos a buscar una célula eucariota animal. Esta es una célula eucariota animal. Encontramos el núcleo, donde adentro va a estar el ADN. Encontramos el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas para fabricar proteínas. Encontramos el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas y que va a servir para fabricar lípidos. Encontramos a las mitocondrias que van a transformar el oxígeno en energía, ¿sí? Encontramos al aparato de Golgi y encontramos estas estructuras redonditas que se llaman lisosomas, que van a servir para captar los nutrientes de lo que nosotros comemos, ¿sí?, y transformarlo en energía. Energía que vamos a utilizar para hacer todas nuestras actividades diarias. Por eso nosotros no tenemos cloroplastos. No tenemos cloroplastos porque tenemos lisosomas, ¿sí? Donde lo que comemos, yo me como un churrasco y adquiero proteínas con ese churrasco y agua, las células lo van a captar justamente para poder fabricar energía. También tiene una membrana plasmática. A diferencia de la vegetal, no tiene pared celular, solamente tiene la membrana plasmática que lo protege y lo separa del medio. Y luego es completamente idéntica a la célula vegetal. Espero que se haya entendido.